Satanás, mito o realidad. Una mirada crítica a su evolución. Cuando imaginamos a Satanás, es común visualizarlo como un ser infernal con cuernos, un tridente y rodeado de llamas. Esta es la imagen popular que ha prevalecido en la cultura occidental, influenciada por el arte, la literatura y la tradición religiosa. Sin embargo, lo que encontramos en algunas de las obras más influyentes de la historia es algo muy diferente. En la Divina Comedia de Dante Alighieri, escrita en el siglo XIV, el infierno no es un mar de llamas inextinguibles. En cambio, en su punto más profundo, en el centro del universo, yace Satanás atrapado en un paisaje helado. Lejos de ser un rey de las tinieblas, es un prisionero condenado, atrapado en el hielo por los vientos gélidos que él mismo genera con sus alas. En su boca mastica eternamente a tres traidores: Judas Iscariote, Bruto y Casio. No gobierna, no emite órdenes, no comanda legiones. Es el símbolo de la derrota absoluta. Sin embargo, la visión de Dante es solo una entre muchas. Desde los albores de la humanidad, hemos contado historias sobre el bien y el mal, sobre fuerzas sobrenaturales en constante conflicto. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que la figura más temida del cristianismo podría ser poco más que un mito? ¿Una construcción cultural? ¿Una proyección de nuestros propios miedos y deseos? Si analizamos la historia con una mirada crítica y filosófica, veremos que la idea de Satanás ha cambiado radicalmente a lo largo de los siglos. Su transformación no fue espontánea, sino que se dio por influencias externas, contextos históricos y reinterpretaciones teológicas. ¿Quién era realmente Satanás en sus orígenes? ¿Cómo pasó de ser un simple acusador celestial a convertirse en el príncipe del mal? Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu percepción del mundo. El Satán original, el adversario, no un demonio. Si buscamos en la Biblia hebrea, nos sorprenderemos al notar que la figura de un ser maligno que se opone a Dios no existe en sus textos más antiguos. La palabra Satán sí aparece ocasionalmente, pero su significado es muy distinto del que conocemos hoy. En hebreo, Satán significa simplemente adversario o acusador, y, en la mayoría de los casos, se usa para referirse a enemigos humanos. Por ejemplo, en 1 Samuel 29:4, los filisteos llaman Satán a David, porque lo ven como un posible enemigo. No hay nada sobrenatural en esta referencia. La historia cambia un poco en el libro de Job, donde a Satán, el Satán, aparece como un miembro de la corte celestial, funcionando como una especie de fiscal divino. No es un ser maligno opuesto a Dios, sino un siervo con una tarea específica: poner a prueba la fe de los humanos. En Job 1, a Satán se presenta ante Dios junto con los Bene Elohim, hijos de Dios, y cuestiona la sinceridad de la devoción de Job. Dios le permite probar al hombre con sufrimiento, pero siempre dentro de los límites que él mismo establece. En este contexto, Satanás no es un rebelde, ni un enemigo de Dios, sino un instrumento dentro de un plan divino. Su papel es fiscalizar la justicia y probar la rectitud de los seres humanos. Este concepto está lejos del Satanás del cristianismo moderno. Pero, si originalmente no era un ser maligno, ¿cómo terminó convirtiéndose en el príncipe de las tinieblas? Influencia persa y el nacimiento del dualismo. Para entender esta transformación, debemos mirar hacia un evento clave en la historia del judaísmo: el exilio en Babilonia en el siglo VI a.C. Durante este periodo, los judíos entraron en contacto con el zoroastrismo, la religión dominante del imperio persa. El zoroastrismo introdujo una idea revolucionaria: el dualismo radical entre el bien y el mal. En esta creencia, el universo está en una batalla constante entre Ahura Mazda, el dios supremo del bien, y Angra Mainyu, el espíritu del mal, acompañado por ejércitos de demonios. Antes de este contacto, en la tradición hebrea, todo lo bueno y lo malo provenía de Dios. Pero, tras la influencia persa, algunos sectores del judaísmo comenzaron a adoptar la idea de una fuerza opuesta a Dios, un enemigo cósmico que buscaba la destrucción de la creación. Este cambio se reflejó en textos posteriores, como los libros apócrifos de Enoc, donde ya encontramos narrativas de ángeles rebeldes. Es aquí donde Satanás comienza a tomar un nuevo papel. De ser un simple adversario en los textos hebreos, se convierte en el líder de los ángeles caídos. Se empieza a preparar el terreno para su transformación en el príncipe del mal.
El Satanás del cristianismo, príncipe del mal en el Nuevo Testamento, Satanás ya no es un fiscal divino, sino un opositor de Dios y de la humanidad. Aparece como un tentador en los evangelios, intentando desviar a Jesús en el desierto con promesas de poder y riqueza, Mateo 4, Lucas 4. Además, en Juan 8 y 44 de la mañana, Jesús lo describe como padre de la mentira, y en Apocalipsis 12, 9 es representado como el gran dragón, que es derrotado y arrojado a la tierra junto con sus ángeles caídos. Fue en la teología cristiana medieval donde esta imagen se consolidó. San Agustín y Tomás de Aquino describieron a Satanás como un ángel caído que, por orgullo, se rebeló contra Dios y fue condenado al infierno. Se convirtió en el líder de los demonios y el enemigo de la humanidad. La Iglesia Católica reforzó esta visión a lo largo de los siglos, identificando a Satanás con la serpiente del Génesis y describiéndolo como un ser real que busca la condenación de las almas. En el imaginario popular, esta figura se expandió con el arte, la literatura y la predicación religiosa, hasta convertirse en el Satanás con cuernos y tridente que conocemos hoy. ¿Mito o realidad? Una perspectiva filosófica. Si analizamos el desarrollo histórico de Satanás, vemos que su figura ha cambiado con el tiempo. En un principio, no era un ser maligno, luego se transformó en un opositor de Dios y finalmente se convirtió en el príncipe del infierno. Pero, si fuera un ser real, ¿por qué su imagen ha variado tanto? El filósofo Friedrich Nietzsche criticó la visión dualista del bien y el mal, sugiriendo que fueron invenciones humanas para controlar el pensamiento. Otros, como Hannah Arendt, argumentaron que el mal no necesita de un demonio para existir, sino que proviene de las propias acciones humanas. Cuando miramos la historia, el mal no se manifiesta en seres sobrenaturales, sino en actos humanos, guerras, genocidios, esclavitud, corrupción. ¿Necesitamos un demonio para explicar estos horrores, o basta con aceptar que la maldad es una parte de nuestra naturaleza? Tal vez Satanás no sea un ser real que nos acecha desde las sombras. Tal vez sea un reflejo de nuestros propios miedos, de nuestra incapacidad de aceptar que el mal no viene de afuera, sino de nosotros mismos. Y ahora te pregunto, ¿realmente existe Satanás, o es solo el rostro que le hemos dado a nuestras propias sombras?